Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco de lo que es el teorema de Tales, ¿ok? Que va muy relacionado al término de la semejanza, ¿ok? Imaginen que tenemos dos triángulos, ¿sí? Y estos dos triángulos, si se dan cuenta, van a tener la misma forma, ¿ok? Ahora, eso nos quiere decir que si tienen la misma forma, quiere decir que sus ángulos son exactamente iguales entre ellos. Este ángulo va a ser igual a este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí, y este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos la semejanza de que estos triángulos pues tienen la misma forma, tienen ángulos iguales, pero sus lados van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? La disminución que tenga este lado con respecto a este va a ser la misma proporción que va a tener este lado con respecto a este. A esto le llamaremos razón de semejanza, ¿sí? La razón de semejanza. Quiere decir que si yo a este le llamo triángulo A, B, C, ¿sí? Y a este le voy a llamar A', B', C'. Y a sus lados, yo por ejemplo a este lado le voy a llamar A minúscula, a este de aquí le voy a llamar B minúscula y a este le voy a llamar C minúscula. La proporción entre ellos quiere decir que este lado los voy a llamar C'. Por ejemplo, el lado A está proporcional a la'. Por lo tanto, el lado B es proporcional y el lado C es proporcional. ¿Ok? Esa es la razón de semejanza. Bueno, ¿y de qué me servirá esto en todo caso? Bueno, muy sencillo, como tenemos una proporción, si por ejemplo yo conozco nada más un lado, ¿sí? Bueno, conozco dos lados del triángulo original y solo uno del triángulo que es proporcional o semejante, puedo por una regla de 3, ¿sí? O de semejanza, encontrar el lado proporcional que me falta. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar este triángulo pequeño de aquí. ¿Sí? Vamos a borrar estos pequeños ángulos que tenemos acá. Y vamos a hacer un triángulo semejante dentro de nuestro triángulo. ¿Sí? Voy a poner una línea paralela al lado que está aquí. ¿Ok? Y automáticamente tengo yo un triángulo que va a ser semejante al triángulo mayor. ¿Ok? Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita. Si yo conozco, por ejemplo, esta altura, digamos que lo conozco, y sé que vale A, y conozco este lado de aquí, y sé que vale B, y conozco a lo mejor esta pequeña proporción de aquí, le voy a llamar B'. ¿Cuánto vale esto? Bueno, tengo una proporción que dice que A es igual, esta es una proporción, B sobre B', por lo tanto aquí puedo sacar cuánto vale esta altura. ¿Ok? Ahora hay que seguir lo que se llaman los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza dice lo siguiente. ¿Ok? ¿Cómo saber si estos triángulos pues son iguales uno de otro? El primer criterio de semejanza es el lado por lado por lado. ¿Ok? Si sus lados son proporcionales, ¿ok? Del chico al triángulo grande, entonces quiere decir que son proporcionales por sus tres lados, ¿ok? Conocemos sus tres lados, ¿sí? También conocemos lo de este. Y checamos la proporción y nos damos cuenta de que son iguales, ¿ok? Perdón, que son semejantes.
Ahora tenemos el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Lado, ángulo, lado. Quiere decir que si conozco yo, por ejemplo, que uno de sus ángulos sea igual, ¿ok? Aquí no es proporción, aquí es igual. Por ejemplo, este ángulo de aquí, si se dan cuenta, es el mismo para el triángulo grande y el triángulo chico. Entonces, este ángulo, ¿ok? Es exactamente igual para ambos triángulos. Y conozco, por ejemplo, a lo mejor este lado, conozco todo este lado, que le voy a llamar B mayúscula, B normal, y este lado de aquí que le voy a llamar B'. Si conozco dos de sus lados y un ángulo igual, entonces también cumple criterio de semejanza, ¿ok? Bueno, también puede haber la posibilidad de que no conozca uno de sus lados, nada más conozco un lado, ¿sí? Por ejemplo, digamos que conozco nada más esta altura de ambos triángulos, ¿sí? Pero tengo, por ejemplo, un ángulo y otro ángulo, ¿ok? Entonces, si tengo dos ángulos y un lado, puedo saber si son semejantes o no, ¿ok? Y si coinciden sus dos ángulos, por ejemplo, este ángulo es igual que este ángulo, y ya comprobamos que este sí es exactamente el mismo, tenemos dos ángulos iguales, ¿ok? Dos ángulos iguales, los ángulos sí tienen que ser iguales, pero sus lados son proporcionales. Entonces, sí cumple criterio de semejanza. Bueno, veamos de qué nos puede servir esto. Supongamos, ¿sí?, que los rayos del sol proyectan una sombra de este edificio y nos da una sombra de 270 metros, ¿ok? De este edificio. Ahora, enseguida de este edificio tenemos un árbol que exactamente pasa por aquí los rayos del sol y me proyectan una sombra de 6 metros. Vamos a saber que la altura de este árbol es de 5 metros. Y con estas cantidades yo puedo hacer una proporción de triángulos para saber la altura de este edificio. Por ejemplo, lo que veíamos ahorita. Esta es la altura que proporciona el edificio, ¿sí? 270. La sombra que proporciona el árbol son de 6 metros, ¿ok? Sabemos que la altura del árbol es de 5 metros. Por lo tanto, quiero saber cuál es la altura de mi edificio. Entonces, hago una operación, multiplico 5 por 270 y lo divido entre 6. Por lo tanto, mi X o mi cantidad o mi elevación, mi altura de mi edificio va a ser de 225 metros. ¿Ok? Y así puedo calcular ciertas alturas, distancias, longitudes con estas proporciones de lados en las semejanzas. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, les llegan a poner este tipo de triángulos, ¿sí? Uno está mayor y uno está dentro del dibujado, que es menor, y se dan cuenta que son semejantes, ¿sí? Tienen mismos ángulos, ¿sí? Y además tienen dos líneas paralelas que pasan uno enseguida de otro, que forman sus ángulos y se dan cuenta que son semejantes. Bueno, les dan, por ejemplo, las distancias del triángulo grande: 24 de base, 15 de altura, 33 de hipotenusa. ¿Ok? Y les piden que calculen ustedes los valores de X. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues aquí tenemos estos que son, pues tenemos aquí las X, las incógnitas, pero estos dos sí los conocemos. Entonces lo que podemos hacer es una proporción de decir 33 sobre 11, y la razón o la razón de proporción que voy a tener con estas es de 3. ¿Ok? Entonces ya tengo una razón. La razón son esas estimaciones de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo chiquito, ¿ok?, está dentro de un triángulo que es 3 veces mayor que él, ¿sí? El triángulo grande es 3 veces mayor que él. ¿Qué hacemos para calcular entonces ahora X? Por ejemplo, tomamos el de 15
15 entre 3 es igual a 5, ¿sí? Y 24 entre 3 es igual a 8. Quiere decir que este lado de aquí es igual a 8 y este lado de aquí es igual a 5. ¿Ok? ¿Pero a qué se debe todo esto? Bueno, si se dan cuenta, les comentaba ahorita que tenemos estas dos paralelas aquí, ¿sí? Esta es paralela a esta, ¿ok? Y eso nos lleva un poquito a lo que estaba diciendo o lo que dijo Tales en su momento, que hizo una razón de proporción. Él comentó que si tenemos dos líneas, ¿sí? Y a estas dos líneas las cortan líneas que sean paralelas entre ellas mismas, por ejemplo, esta va a ser paralela a esta y va a ser paralela a esta, ¿sí? No se cruzan, ¿ok? Va a determinar segmentos que van a ser proporcionales entre ellos. Por ejemplo, este segmento va a ser una proporción a este. Este segmento de aquí va a ser proporcional a este. Y este segmento de aquí va a ser proporcional a este. ¿Ok? Y como veíamos en los triángulos, ¿ok? Podemos tener nuestra razón de proporción. A sobre A', B sobre B' y C sobre C'. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco, ¿ok? Si yo conozco la razón de proporción entre estos, la puedo utilizar para calcular, por ejemplo, estas razones de cambio, ¿sí? Estas proporciones. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería que si yo pongo aquí, no sé, vale 3, aquí vale 6, ¿ok? Y aquí le pongo que valga también 6, ¿ok? Si se dan cuenta, estoy buscando cuánto vale esto. Vamos a buscar una proporción. Decíamos, vamos a poner primero las primas. Bueno, sería 3 sobre 6. La proporción es 0.5. 6 dividido 6 entre 0.5. Esto va a ser igual a 12. Por lo tanto, x va a ser igual a 12. ¿Por qué tengo la proporción?